Estoy aquí haciendo la cola para hacerme la prueba de COVID antigénica. Si sale positivo, el viaje corre peligro. En Perú ha habido un pico enorme de casos en las últimas semanas. Si es que pueden ver la gráfica, lo voy a poner ahí en un screenshot, pero la verdad que la cantidad de casos es espectacular. Casi todos son leves, pero la cosa es que, bueno, si me sale positivo en la prueba, pues no puedo viajar por normas de Ámsterdam. En realidad Inglaterra no me pide una prueba para ir, sino que más bien el que me pide es Países Bajos para entrar al aeropuerto porque hago una conexión ahí. Bueno, ahora hay que esperar el resultado del laboratorio, pero por mientras vamos a comer un poco. Bueno, si están viendo este video, eso quiere decir que afortunadamente salí negativo a la prueba de COVID, así que me estoy dirigiendo al aeropuerto de Lima para después salir hacia Ámsterdam, en Países Bajos. Y como les dije, hago mi conexión y voy después hacia Manchester en otro vuelo. Creo que ahora puede ser buen momento para contarles un poco sobre lo que me preguntaron en YouTube, empezando por qué me estoy yendo a Inglaterra. Bueno, me estoy yendo más o menos por 2 meses para hacer una rotación clínica de medicina en un hospital que se llama Wythenshawe Hospital. Una rotación clínica en medicina básicamente consiste en acompañar a un doctor que va al hospital y ese doctor pues te deja ver todo lo que hace, básicamente como ser su sombra, en otras palabras. En algunas rotaciones son más permisivos que en otras. Yo aún no estoy seguro exactamente qué voy a estar haciendo o qué tanto permiso me van a dar para examinar a pacientes o preguntarles cosas, pero de todas maneras todo es aprendizaje. Así que estoy yendo a Manchester con unos 10 días de anticipación. El 31 de marzo voy a empezar mi rotación y voy a estar por allí. Y bueno, pues vamos a ver cómo me va. En medicina es bastante común este tipo de rotaciones que son relativamente cortas comparadas con un semestre entero, porque las solemos hacer en verano. Es decir, para mí este es mi periodo de vacaciones. Se pueden hacer rotaciones en hospitales de la misma ciudad donde uno vive, o también se pueden hacer en otros países, como es mi caso ahora. En breve va a despegar el avión, así que me despido hasta que nos veamos otra vez en Ámsterdam, aunque solo voy a estar 1 hora ahí, así que espero que me dé tiempo de grabar algo. Nos vemos. Driving and departing passengers to wear face coverings whilst using our airports. Face coverings should be worn as all. Bueno, tuve un pequeño problema. Acabo de llegar aquí a Manchester, al aeropuerto, y parece que mi maleta está retrasada. Espero que no perdida, solamente retrasada. Así que se supone que tengo que esperar hasta hoy día más tarde o mañana incluso para que me la den. Vamos a ver qué sucede, pero no es la primera vez que me pasa esto en un viaje, así que no es la gran cosa como para alarmarse mucho. Un día normal de invierno en Manchester, donde ni siquiera son las 6 de la tarde y ya parece de noche. Así pasa en los países en los que el invierno es más marcado que en Latinoamérica, al menos no es lo que estamos acostumbrados normalmente. Bueno, entre que llegué a Manchester y que estoy grabando esto han pasado muchas cosas, así que creo que es momento de un story time. No pude grabar mientras ocurrían estas cosas porque estaba concentrado en solucionarlas, así que espero que entiendan cuando les cuente qué pasó. Bien, así que estaba llegando al aeropuerto de Manchester, como vieron en el video, y pensaba contarles algunas cosas sobre por qué es que decidí Inglaterra y cómo conseguí mi rotación y ese tipo de cosas, pero ahí empezaron los problemas. Lo primero que pasó es que después de bajar del avión y pasar por el control de pasaporte y todo ese tipo de cosas, llegué a recoger mi maleta y mi maleta no aparecía. Entonces dije, bueno, será cuestión de reportar el incidente y seguramente cuando la encuentren me la van a traer. Cuando pasa este tipo de cosas, lo más común no es que se haya perdido la maleta, sino que venga en un vuelo posterior, un poco retrasada. Entonces dije, bueno, no hay que perder la calma. Llené el formato para informar que se perdió la maleta y bueno, seguí pues con mi vida. Quería comprar una tarjeta SIM para mi celular para poder contactarme con la que me alquilaba la casa de Airbnb, pero no encontré vendedores de tarjetas SIM en el aeropuerto. Entonces conversé con ella a través de la aplicación porque en el aeropuerto hay Wi-Fi
y ella me dijo que la llame cuando esté cerca a la casa, pero yo asumía que ella vivía ahí y que por lo tanto me podía abrir la puerta cuando yo llegue. Ese fue un error y vamos a ver por qué después. Ya sabía la dirección en la que tenía que ir porque había reservado mi Airbnb por internet, así que fui a la salida del aeropuerto a tomar algún bus o tranvía según lo que me diga Google Maps, porque Google Maps en los países desarrollados te da buena información sobre transporte público. Así que encontré que un bus me podía llevar bastante directamente, pero primero quería sacar dinero, así que fui a uno de estos cajeros que hay en todos los aeropuertos y puse mi tarjeta y, oh sorpresa, no funcionó. Yo tenía varias tarjetas, tenía una de débito en dólares y tenía una de crédito, pero la de débito no me funcionaba, la de crédito tampoco me funcionaba, entonces yo estaba como que, ¿qué hago ahora? No tengo dinero. Así que bueno, pensé, seguramente el bus lo podré pagar con tarjeta directamente sin necesidad de sacar efectivo y ya después solucionaré ese tema del efectivo. Entonces subí al bus y efectivamente tenían un lector de tarjetas de crédito para pagar directamente, pero cuando pasé mi tarjeta de crédito me dio otra vez error y mi tarjeta de débito no tenía la tecnología sin contacto, que le llaman contactless, como para poder pagar directamente. Entonces no tenía efectivo, mis tarjetas no funcionaban, no tenía mi maleta y no tenía cómo irme del aeropuerto hacia la casa que he alquilado. Como podrán imaginar, estaba en un poco de aprietos, así que le expliqué al señor del bus que quería ir a un sitio en particular porque así decía mi Google Maps y que mi tarjeta no funcionaba, que no había podido sacar efectivo, y entonces el señor se apiadó de mí y muy amablemente me dijo que suba gratis. En ese momento sentí un alivio porque dije, bueno, al menos ya voy a poder ir a la casa y con calma solucionaré el tema del dinero. Entonces subí al bus y esperé a llegar a la estación correcta. Cuando llegué a la estación correcta me bajé del bus y fui caminando hacia la casa que había alquilado en Airbnb. Llegué a la casa, toqué el timbre, listo para descansar un rato y nadie me abrió la puerta. Así que estaba ahí con todo el frío, con mi mochila, sin mi maleta y sin saber qué había pasado. Entonces pensé, ¿qué pasa si es que la dueña del Airbnb pues no vive aquí, sino que en realidad tiene otra casa y está alquilando esta porque quiere alguna forma de ingreso, que es completamente normal, completamente entendible? De hecho, en ese momento revisé la aplicación y efectivamente decía que el check-in para la casa era hecho por uno mismo, que ella daba instrucciones por teléfono para poder entrar a la casa. Pero el problema es que yo no tenía teléfono y en ese rato tampoco tenía wifi. Entonces no sabía qué hacer. Fui caminando cerca de ese vecindario y le toqué la puerta a uno de los vecinos para pedirle que me deje hacer una llamada de emergencia, pero bueno, esta persona no quiso y es completamente comprensible porque seguramente si alguien aleatorio viene a tu casa en la noche a pedirte que le dejes hacer una llamada y además con aspecto de extranjero, pues probablemente tendrías un poco de miedo de hacerlo, ¿no? Así que bueno, no juzgo a esa persona. Lo siguiente que hice fue buscar algún sitio donde puedan prestarme un teléfono que sea un local, porque ahí suele ser gente que está más dispuesta a atender al público. Entonces vi en el mapa y encontré que había un hotel cerca. Fui caminando hasta el hotel, fueron unos más o menos 15 minutos caminando. Llegué al hotel, le expliqué mi situación al señor, al de la recepción, y me dejó hacer mi llamada. Entonces llamé a la dueña del Airbnb y le expliqué y ella me confirmó que efectivamente no vivía ahí y que tenía que darme instrucciones para poder entrar. Así que empezó a dictarme cómo es que encontraría la llave de emergencia que estaba fuera de la casa, con un código, con no sé qué, y entonces me explicó todo eso y yo tenía que anotar todo eso. Y en estos momentos fue muy extraño porque yo estaba un poco nervioso por el hecho de que no quería dormir en la calle, sino que tenía que encontrar manera de entrar a la casa, pero las instrucciones que me daba la dueña por teléfono sonaban exactamente igual como un listening, como una de estas prácticas que hacen en sus clases de inglés. Esas que dicen, vas a escuchar a una conversación entre dos personas por teléfono, una le está dando instrucciones a la otra sobre cómo debe reservar tal cosa en un hotel, ¿no? Algo así, literalmente igualito. Obviamente la dueña tiene un acento perfecto británico porque vive aquí y yo tenía que escuchar cómo me dictaba números, el código, me dictaba la dirección, me dictaba varias cosas. Entonces en ese momento pensé, qué bueno que practiqué inglés de esta forma, porque realmente así es como ocurren las cosas. Te dicen cosas por teléfono, tienes que entenderlas, anotar números, anotar nombres, y así es la vida real. Este tipo de cosas que enseñan en inglés son verdaderas, así que estudien inglés si es que pueden porque es muy importante. Así que bien, anoté las instrucciones en mi celular y nuevamente fui a la casa caminando con todo el frío, pero lo bueno es que tenía un buen abrigo encima, así que llegué, seguí las instrucciones, encontré la llave de emergencia y entré. Y por fin pude dar un respiro. Pero no todos los problemas se habían acabado, porque aún no tenía dinero, mis tarjetas no sabía si iban a funcionar y mi maleta todavía no estaba en la casa. Para ese momento ya eran como las 6, 7 p.m. y yo no había comido nada, así que quería cenar algo. Así que conversé con mis papás y vimos que mi tarjeta de débito, yo juraría que sí estaba habilitada para hacer compras online, pero aparentemente tenía que hacer otro permiso para poder hacer compras en el extranjero. Así que bueno, dije, no tengo comida, voy a pedir un delivery. Me descargué una aplicación de delivery
y puse las tarjetas y ninguna de las tarjetas funcionaba. Eso sí, no entiendo por qué, porque ya eran compras online directas. Probé hacerlo a través de PayPal y como tenía un poco de dinero en PayPal, sí me funcionó y con eso pude cenar. Al día siguiente me levanté, tenía por suerte otra ropa de reemplazo, entonces al menos no estuve con la misma ropa desde que salí de Perú. Y salí de la casa con la misión de ir a un cajero que sí acepte Visa y además intentar, ya que había activado la tarjeta de mi banco, de mi tarjeta de crédito, para ver si podía sacar dinero y comprar un chip de teléfono para poder comunicarme. Así que fui y caminé hasta donde estaba, según Google Maps, el primer cajero y estaba cerrado. Entonces tuve que caminar al siguiente cajero y no aceptaba Visa porque le di mi tarjeta y me salía que no estaba admitida en ese cajero. Después fui a una tienda que también ofrecía retirar dinero en efectivo y me dijeron que tampoco cubría Visa, pero que había cerca a una cuadra otro cajero que probablemente sí. Entonces fui a ese cajero que estaba al costado de un supermercado y ahí por fin decía Visa y decía todos los símbolos que deben decir cuando es internacional. Entonces puse mi tarjeta de débito, puse el código y finalmente logré sacar libras esterlinas. Así que con dinero en la mano por fin ya me sentía un poco más seguro de que podía comprar cosas que necesite. Fui al supermercado del costado y compré una tarjeta SIM, la puse en mi celular y con eso ya pude tener también plan de datos y poder hacer llamadas a las personas que quiera comunicarme, especialmente con la dueña del Airbnb porque ya podía llamarla cuando quiera. Mientras que estaba de camino a la casa me llamó la dueña del Airbnb diciendo que ya estaban los del delivery de la maleta en la casa y que no había nadie para recibirlos. Entonces dijeron que lamentablemente no me podían esperar hasta que yo regrese y por lo tanto dijeron que regresarían al día siguiente. Así que tuve que esperar un día más para la maleta. Ahora ya por fin la tengo ahí porque ya pasó un día más y ya tengo mis cosas completas, ya tengo dinero, ya tengo tarjeta SIM y creo que ya no me falta nada de lo importante. Ayer quería grabar, pero ya estaba un poco oscuro y además tenía mi examen de neurocirugía porque como mi semestre académico se ha atrasado un poco por la pandemia, todavía estoy en época de exámenes finales, no son exámenes cualquiera. Así que ayer, después de haber solucionado todo eso, tenía que estudiar y no pude grabar nada. Así que por fin hoy, al día siguiente, ya puedo grabar todo esto y contarles qué pasó. Bien, entonces habiendo dicho todo eso, por fin ya tengo un poco más de calma para contarles un poco más sobre mi viaje. Ya les conté antes a qué he venido a Inglaterra, ya les voy a contar qué expectativas tengo de Inglaterra o por qué elegí Inglaterra. Cuando uno piensa en Inglaterra suele pensar en té, mucha lluvia, la reina Isabel y tal vez Harry Potter. Pero la razón por la que estoy viniendo, profesionalmente hablando, es porque el sistema de salud de Inglaterra me llama mucho la atención. En Perú, de donde yo vengo, tenemos un sistema de salud bastante desordenado. Yo conozco a médicos y en general personal de salud que es excelente, me han dado clases geniales y no tengo ninguna queja sobre ellos. El problema en sí mismo en Perú es el sistema. Me refiero básicamente a la parte administrativa del sistema de salud, no la que es directamente responsabilidad de los médicos, sino más bien de cómo está organizado todo el sistema. Pero que inevitablemente esto va a repercutir sobre la atención que se le puede dar a los pacientes. En cambio en Inglaterra, por lo que he podido averiguar, existe solamente un único sistema, que es el NHS o NHS o National Health Service. Este sistema atiende gratuitamente a todos los ciudadanos del Reino Unido sin necesidad de pagar un seguro, porque el financiamiento de este sistema viene por parte de los impuestos. Es tan bueno el sistema, por lo que he podido averiguar, que si uno quiere puede adquirir un seguro privado, pero en la mayoría de casos no es necesario. Que sea gratuito o casi gratuito para el paciente quiere decir que todos los médicos que tratan a estos pacientes pueden recetarles lo que ellos saben que es lo mejor, basado en evidencia, sin limitarse por motivos económicos por parte de ese paciente. Mi expectativa para este viaje es aprender mucho. Yo en realidad estoy un poco nervioso porque ya han pasado casi 2 años de pandemia en los que no he podido hacer prácticas en vida real. Es decir, he estado aprendiendo muchos conocimientos, pero bastante teóricos. Entonces he estado un poco fuera de práctica en el examen físico, en hablar con pacientes y sobre todo ahora en inglés. Entonces estoy un poco nervioso por eso, pero mi expectativa es que voy a aprender muchísimo. Además también quiero mejorar mi inglés, que ya de por sí es avanzado, pero creo que siempre viene bien un poco más de soltura. Y finalmente me encantaría poder especializarme aquí en Inglaterra después de terminar mi carrera de medicina en Perú. Así que si demuestro que tengo las habilidades, la actitud para poder estudiar medicina y ser buen estudiante en general, es posible que cuando me gradúe puedan aceptarme para la especialidad, así que esa también es una de mis esperanzas. Para no hablar mucho rato aquí sentado, voy a salir y mostrarles un poco sobre los alrededores, sobre la casa, porque la verdad es que todo está muy bonito y además porque me estoy quedando sin batería en mi cámara, así que vamos allá. Estoy caminando al Wythenshawe Park, que según lo que veo es enorme, así que vamos a verlo. Siempre que viajan al extranjero, asegúrense de averiguar cómo es el clima. Imagínense que cuando les conté todo esto que me pasó, hubiera estado en la noche y con un polo y un short y sandalias, pues me hubiera muerto de frío.
Así que tengan cuidado siempre con eso, vengan preparados para el clima al que están viajando. Para llegar por el parque estoy pasando por un túnel que está debajo de la pista. Curioso. Bueno, ha pasado un día más y entre ayer un poco, hoy día más, me empezó a doler la garganta, así que pedí por si acaso una prueba de COVID y me salió positiva. Así que tendré que hacer un aislamiento de 10 días. Y bueno, hoy día tengo mi examen final de psiquiatría que va a ser porque el semestre está un poco atrasado, como les dije, me parece. Así que tengo que estudiar. Bueno, ya acabé mi examen final de psiquiatría y creo que me fue bastante bien. En cuanto a mi COVID, pues estoy con síntomas leves, así que por el momento no estoy muy preocupado. Sabemos que la variante Omicron genera síntomas bastante más leves, especialmente en personas vacunadas. Es una pena que mi llegada a Manchester haya estado tan llena de dificultades, porque yo quería contarles un poco más de cosas y mostrarles más cosas en este primer video. Definitivamente no va a ser mi único video sobre Manchester y sobre lo que puedo enseñarles o mostrarles de este lugar. Así que para terminar con este video que no sea muy largo y poder descansar un poco, me gustaría responder a una pregunta que hicieron en YouTube, que es ¿cómo es que llegué a Manchester? ¿Cómo es que logré venir aquí? Yo creo que la respuesta puede dividirse en dos aspectos. Por un lado tenemos las condiciones que yo tenía como persona y como estudiante que favorecieron mi llegada aquí, que creo que son muy importantes esas condiciones. Y lo segundo ya son los requerimientos formales, es decir, qué papeles necesitas, qué trámites tienes que hacer y ese tipo de cosas. Así que primero hablaré sobre las condiciones como persona que uno puede tener para favorecer su probabilidad de ir a una rotación como la que yo estoy a punto de ir cuando me recupere de mi enfermedad. Lo primero es tener actitud para aprender todo lo posible y que esta actitud se va a ver reflejada en lo que los profesores piensen de ti. Y claro, no es solamente actitud de aprendizaje, sino también las relaciones que uno puede tener con el profesor, porque es muy diferente participar mucho en clase y salir bien en los exámenes, pero después nunca más en la vida hablar con el profesor. Por ejemplo, si les interesa un poco sobre cardiología, entonces si tienen una clase sobre fisiología cardíaca o embriología cardíaca o anatomía cardíaca o cualquier cosa relacionada al corazón o al sistema cardiovascular, sería muy bueno que se tomen un tiempo para conversar con ese profesor, con ese doctor, para conocerlo, para saber cómo es la cardiología en la vida real y ese tipo de cosas. Entonces solamente ese tipo de conversaciones ya es una muy buena vista que puedes generar de ti mismo para los profesores, para que luego te recomienden a otros colegas o a ellos mismos que te ofrezcan ir a su hospital. Lo siguiente es el currículum que pueden haberse formado durante la universidad. Yo sé que como estudiantes de secundaria uno tiene un currículum casi vacío, ¿no? A lo mucho puede tener algunas actividades en deportes, formar parte de voluntariados, ese tipo de cosas. En la universidad uno puede empezar a ampliar un poco más eso. Y no tiene que ser necesariamente cosas sorprendentes, pero sí pueden ser cosas que vayan demostrando poco a poco tu interés en la medicina o en general en tu carrera, o simplemente en tu interés en ser mejor persona, más completo. Ahí, por ejemplo, entran actividades como haberle dado clases a alumnos de años menores, o ser parte del coro, o ser parte de la selección deportiva de la universidad. Cualquier cosa que demuestre que no eres solamente un estudiante que se dedica a estudiar, sino que también buscas otras cosas más allá. Y por supuesto, si tienes experiencia de investigación también está fenomenal. Y finalmente, y muy importante, es el conocimiento de inglés. El inglés para la medicina y para las carreras profesionales es importantísimo, porque no solamente es cuestión de poder hablarlo para poder viajar al extranjero y pasar las vacaciones, sino que también la mayoría de la ciencia, de lo último que se publica en artículos, está en inglés. Entonces, si es que alguien no sabe inglés, por definición tampoco sabe lo último de la evidencia en su campo científico, salvo que use un traductor, pero al menos a mí no me gusta porque siempre encuentro errores de traducción cuando se usa un traductor automático como el de Google o como otros más. Es como que se pierde un poco el significado real del artículo. Entonces, lo ideal es saber inglés para poder hacer este tipo de cosas y por supuesto también saber inglés para que luego te manden a una rotación en un país de habla inglesa como Inglaterra o Estados Unidos. Ahora, no estoy diciendo que solamente valga la pena
a ir a países de habla inglesa, por supuesto que no. Yo antes de la pandemia tuve la grandiosa oportunidad de ir a una rotación en Chile, donde aprendí muchísimo y tenía la gran ventaja de que como estaba en español no tenía que preocuparme por aprender las cosas o decirlas en inglés, sino que solo tenía que concentrarme en estudiar medicina y aprenderlo en la práctica. Entonces, de hecho, si tienen un poco de dudas o un poco de nervios de irse a un país que tiene un idioma diferente al de ustedes, un gran paso primero puede ser irse a un país de habla hispana para que sientan que pueden estar más con confianza de su propio idioma. Y bueno, ahora pasando a la segunda parte de cómo conseguir mi rotación es sobre los requisitos formales. Y para esto yo les recomiendo muchísimo que cuando ustedes estén interesados en una rotación en un país diferente, busquen a fondo los requisitos que tienen que tener en ese país, porque la medicina tiene regulaciones bastante estrictas en cuanto a que no cualquiera puede meterse en un hospital y hablar con pacientes. Entonces, lógicamente, cada país tiene sus reglas. Algunos países no te pedirán muchas cosas, otros países te pedirán un montón de documentos. Entonces, no es unos requisitos generales que yo les pueda dar, sino más bien que tienen que averiguar muchísimo sobre el país en el que están interesados. En este video al menos puedo contarles lo que averigüé de Inglaterra. Entonces, ¿qué me pedían? Primero mi currículum en inglés. Y volviendo al tema de las buenas relaciones con profesores y amigos de la universidad que te pueden dar oportunidades, a través de un profesor de la universidad encontré el contacto de un investigador que había sido amigo de su promoción de medicina y él ahora está viviendo en Inglaterra. Entonces, él tenía experiencia haciendo currículums en el formato inglés. Así que él me ayudó bastante a hacer mi propio currículum en un formato que sea como los que se suelen utilizar aquí. ¿Qué más necesitaba? Necesitaba el examen IELTS, que reconoce el nivel de inglés a nivel mundial. Para eso tuve que prepararme, tuve que hacer simulacros, tuve que incluso llevar un curso corto sobre cómo dar bien el examen y finalmente obtuve mi certificado en el nivel requerido. Además tuve que conseguir la carta de mi universidad certificando que yo soy efectivamente un estudiante de medicina, porque no pueden recibir a alguien que ya está graduado en este tipo de rotaciones, al menos en Inglaterra. Y por supuesto debía conseguir la aceptación de un doctor de Inglaterra que diga: yo te voy a recibir para que tú me acompañes al hospital. En mi caso, un doctor y amigo bastante cercano de la universidad me facilitó un contacto, pero antes de yo saber que él tenía un contacto había averiguado otras formas y también se puede hacer a través de las universidades de Inglaterra. De hecho, yo me basé en las páginas de las universidades para saber qué tenía que preparar como documentos previos, y recién cuando me enteré de este posible contacto de Inglaterra ya tenía todos mis documentos listos como para mandarlos a cualquier universidad. Entonces siempre hay que estar preparado con ese tipo de cosas, porque si no habría perdido mucho tiempo recién empezando en ese momento y no me habría dado tiempo para terminar todo antes de que acabe el año. Finalmente, con respecto a la visa, también tienen que averiguar eso. Los países diferentes y las nacionalidades diferentes tienen requisitos diferentes para las visas. Yo, por ejemplo, tengo doble nacionalidad, entonces soy peruano y chileno. Y para ir a Inglaterra, los chilenos no tienen que conseguir una visa, sino que solo tienen que presentar su pasaporte y su motivo de ingreso. En mi caso, la doctora que me recibe en Inglaterra me mandó una carta de aceptación que dice las fechas en las que voy a estar aquí y el motivo por el que voy a estar aquí. Así que si en su país de elección tienen que conseguir una visa, asegúrense de hacerlo con anticipación, porque esas cosas suelen demorar. Así que en resumen, si eres de otra universidad que no sea la mía y no tienes nacionalidad chilena, ¿puedes obtener una rotación como la que yo tengo ahora mismo? Por supuesto que sí. Va a depender de cómo eres desde tu primer año de universidad, cómo es tu actitud para el aprendizaje, cómo está tu nivel de inglés. También es importante que averigües bien los documentos que debes conseguir y los consigas a tiempo, y que vayas formando un currículum con cierto peso. Siempre es bueno aprovechar las facilidades que uno tiene, pero por más facilidades que uno tenga, si es que no pone de su parte, no va a funcionar. Incluso aunque yo no tenga necesidad de visa y haya tenido la fortuna de tener este contacto, si es que yo no ponía todo el resto que les he comentado, definitivamente no hay valor a ir a Inglaterra. Así que bueno, para no alargar demasiado este video y para no maltratar mucho mi voz, creo que vamos a dejarlo ahí nomás. Espero que les haya gustado. Otra vez perdonen por lo extraño que ha sido el orden de los sucesos, es que yo no esperaba tener tantas dificultades al llegar. Pero bueno, nos vemos en el próximo video. Hasta luego.